Nuestra impresora 3D está sujeta a cambios continuamente. El más frecuente es el cambio del material del filamento, que nos obliga a recalibrar muchos de los parámetros del laminador y a configurar perfiles personalizados de impresión, con flujo, temperatura, retracción, velocidades, adecuadas al material, a la calidad de impresión o al tiempo en el que queremos que se impriman las piezas. Pero también puede que compremos componentes nuevos de calidad, por ejemplo el barrel, y queremos saber si la impresión merece la pena, incluso si la podemos extender a otras impresoras que tengamos, o simplemente si dicha pieza mejora la calidad sustancialmente respecto a la que hemos retirado. Para establecer una buena comparación, hemos de conocer las bases de esta, y a partir de ese conocimiento profundizar en el universo benchmarking. Para ello, he probado tanto el barrel bimetal de Triangle Lab, como el barrel de la serie Copperhead del fabricante Slice Engineering, que fueron los primeros en trabajar y presentar la idea del bimetal. Lo compré a través de Bondtech, que lo incluye en su catálogo. Bajo la lupa, el mecanizado de ambos barrels es muy bueno. El de Slice tiene un ligero tratamiento superficial gris, que se va fácilmente al tocarlo. En dimensiones los dos son similares, 0,91 milímetros más largo el de Slice. El abocardado de admisión del filamento también es distinto, lo que nos obligará a ajustar la longitud del tramo de teflón dentro del extrusor. Las roscas del Copperhead son de aleación de cobre, nuevamente sin determinar qué aleación ha usado el fabricante. Sabemos que su conductividad térmica es algo inferior a la de cobre puro. El tubo que hace de puente térmico está pulido con calidad quirúrgica y endurecido por deformación, lo que le confiere una gran resistencia, y es de baja conductividad térmica. Respecto a la instalación, es igual a la de cualquier otro barrel, con la particularidad de que los pares de apriete deben ser suficientes y siempre evitando dañar la unión del cobre y el tubo. Respecto al teflón, una vez hayamos ajustado la longitud, podéis abocardar la parte donde entra el filamento con la punta de una broca de metal de 7 u 8 milímetros. De esta forma, el primer tramo de filamento entrará más fácilmente dentro del conjunto fusor. Y comenzamos ya con los pasos previos a las pruebas de comparación. A todas las calibraciones realizadas en el vídeo 6 hay que añadir una más, la calibración de los pasos de los motores Z. Para ello moveremos Z a 100 milímetros con el comando G1 y con un calibre de 2 decimales mediremos el desplazamiento real. Con una simple regla de proporcionalidad hallaremos el valor correcto de los pasos a introducir en la EPROM, con los comandos M92 y M500 que veis en pantalla. Finalmente, con M503 comprobaremos en la línea M92 que el valor Z de pasos se guardó bien. Un valor incorrecto de los pasos Z puede contribuir a aplastar o estirar la altura de la deposición del material fundido, provocando líneas con perfiles deformes, blobs, surcos, roces y roturas en los desplazamientos, o simplemente falta de cohesión entre las capas. El siguiente punto de la prueba es establecer la calidad, velocidad y enfriamiento. Cuanto más fina sea la capa, mayor cohesión habrá y menos espacio sin material, pero a cambio el tiempo de impresión será mayor. Yo he seleccionado 0,2 altura de capa y 0,4 de anchura de deposición. Las primeras capas pueden mostrar un comportamiento distinto según estén más o menos cerca de la cama caliente, si habéis optado por activar la cama caliente. Yo lo haré y es a 60 grados centígrados. Tendedlo en cuenta a la hora de analizar los resultados. La velocidad de impresión y desplazamiento deben ir acompasadas a la capacidad de nuestro conjunto fusor y extrusor. Yo he elegido 50 milímetros por segundo, tanto para la impresión como para el desplazamiento. La ventilación, para enfriar la deposición de la capa, es otra elección que hay que hacer. Hay materiales como el ASA que requieren de muy poca o cero ventilación, o como el PETG que con un 50% les va bien. Como las pruebas serán con PLA, lo pondremos al 100%, anulando solo la primera capa de ventilación, para una mejor adhesión a la pieza de la cama. Lo siguiente a configurar es la retracción, característica que estos dos barrel tienen como punto fuerte. De todos los parámetros de retracción, la distancia del filamento a retraer y la velocidad a la que hacerlo son los más importantes. 2,5 milímetros y 50 milímetros por segundo son los valores que yo he elegido. También he anulado el salto en Z-hop para reducir variables. Estudios recientes sobre retracción muestran resultados óptimos con la retracción multipaso, que se basa en concatenar varias retracciones iguales, pero con velocidades y longitudes variables. Esto hace que el material fundido se comporte de forma más predecible, sin producir goteos ni hilos. Espero que nuestros laminadores incorporen estas innovaciones en breve. Eso sí, el precio a pagar por esa calidad es el tiempo de impresión, que será mucho más alto. Y llegamos a la configuración de los cambios en las capas. Se trata de establecer cambios de parámetros de impresión como son la temperatura, el flujo, la velocidad de impresión, la ventilación, a partir de una altura de capa y mantenerlos hasta la siguiente altura o transición.
Hay cientos de modelos STL en Thingiverse a elegir con los que podréis configurar esta prueba y analizar los efectos de distintos parámetros. Por ejemplo, analizar el comportamiento en la calidad y la retracción según se varía la temperatura. Lo primero que hacemos es decirle a Cura que al arrastrar un archivo STL dentro de él, queremos tener la libertad para colocar la pieza donde queramos, y no pegada a la cama, que es la opción por defecto que debemos desmarcar. De esta forma podremos arrastrar los distintos tramos de las piezas y colocarlos unos sobre otros formando una torre. En el ejemplo, se incrementa la altura Z de la pieza en 10 milímetros cada tramo añadido. Después, revisamos qué capas deben introducir los cambios de los parámetros de impresión. En nuestro caso, cada 50 capas, es decir, la capa 50, 100, 150, etc., hasta completar 8 tramos. En las opciones de postprocesado del G-Code añadiremos 8 scripts de cambio en Z y modificaremos los valores del número de capa y la temperatura solamente. También no hay que olvidar establecer la primera temperatura, que en nuestro caso será 230 grados centígrados, y eliminar los soportes, pues queremos comprobar cómo de efectivo es el enfriamiento en los puentes sin soporte. En el caso que nos ocupa, en el que solo cambiamos temperatura, si abrís el G-Code con un editor de texto, veréis que en las capas elegidas se ha insertado el comando M104 a tal efecto. La impresión de la torre nos muestra que en torno a los 210 grados centígrados la calidad y la retracción son muy válidos. Acorde el fabricante BQ, que indica que podemos imprimir este PLA entre 200 y 220 grados centígrados. Con lo dicho hasta aquí, tenéis base más que suficiente para retorcer las pruebas de vuestros materiales tanto como queráis, introduciendo las variables de temperatura, flujo, velocidad que consideréis oportunas. He realizado numerosas pruebas de flujo, temperatura, retracción con PLA y TPU flexible, usando los mismos parámetros y materiales para los dos barrel, haciendo hincapié en las pruebas de retracción, que es su punto fuerte. Y a la vista de los resultados no soy capaz de decir cuál da mejor calidad. Los dos se comportan igual. Incluso al medir con un termopar la cercanía a la tapa del extrusor, la temperatura era idéntica. Por lo que llegamos al punto más controvertido, la conclusión. ¿Qué barrel es mejor? Os voy a hacer una reflexión. En mi caso, cuando tengo dinero me gusta apoyar la innovación. Los chicos de Slice Engineering merecen nuestro apoyo por su innovación y haber tenido la generosidad de hacer este diseño de barrel open source. En otros casos, es una decisión de comprar o no calidad, o más bien hacer o no una inversión en calidad. Por ejemplo, cuando compré el Nuzle X de E3D, sé a ciencia cierta que a día de hoy no hay ningún fabricante chino que compita con la calidad de mecanizado de las boquillas E3D. En el caso de estos barrel, al no percibir con las pruebas realizadas diferencias de calidad, la cuestión ética está servida. Depende completamente de vosotros, del comprador.